La aprobación del proyecto de ley de justicia laboral ha generado la oposición de un segmento de la dirigencia sindical. El Frente Unitario de Trabajadores FUD anunció ayer la preparación de una jornada de protestas para el 1 de mayo, aprovechando la celebración del Día del Trabajo, al asegurar que la iniciativa aprobada por la Asamblea el martes y que fue sancionada favorablemente durante este viernes, rompe con principios constitucionales elementales. Vamos a conocer esos argumentos en nuestra primera entrevista de hoy. José Chusín, dirigente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGTE, secretario general del Comité de Empresa 15 de noviembre de la Empresa Pública de Movilidad, presidente nacional de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales. Señor Chusín, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Gracias, muy buenas tardes. En efecto, en el país se debate la famosa, ley orgánica del trabajo o de justicia laboral. Como se ha señalado en el país, primero, esta ley es impuesta. Se ha violentado la Constitución de la República, derechos humanos, la Organización Internacional del Trabajo. Las centrales sindicales y los dirigentes no queremos vivir del pasado. Queremos una legislación que se ajuste a la realidad en materia laboral. ¿No es el caso de esta legislación? No es el caso de esta legislación. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué no le satisface ese texto? Porque primero, ¿en cuántas de las 24 provincias donde ha debatido la señora Betty Carrillo como doctora en jurisprudencia? No ha habido debate, ha sido impuesta esta ley. Pero se ha invitado a los diferentes sectores para que participen en los diálogos con la comisión. Eso es lo que al menos se ha dicho desde la mesa legislativa. Mire, en el gobierno de la Revolución Ciudadana hemos estado en esta asamblea, entregando las propuestas de una legislación en progresividad, no en regresividad, lo que plantean en la actualidad. Nosotros hemos pedido al gobierno nacional se recoja en debate cuáles son los aspectos. Primero, que se respete inclusive las utilidades. Hoy se dice 24 salarios o 8,000 y un poquito más de dólares, en la cual perjudican cuando eso consta en el Código del Trabajo. Segundo, se plantean como derechos adquiridos, irrenunciables e intangibles, la unificación y el dividendo para 12 del 13º, 14º. Eso es grave aquí en el país. Violar el convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, cuando se señala en el país que todos, cuando ingresen al sector público-privado, podrán ser parte de las elecciones universales. Para eso hay estatutos en cada organización que cumplan los requisitos. Esto es un boicot y es una actitud de secuestrar o captar las organizaciones para que los dirigentes se sometan a las decisiones del gobierno y de los empresarios. Planteamos en el tema de la seguridad social, inclusive el gobierno nacional del economista Rafael Correa plantea que ahora, y eso es un hecho, la seguridad social es universal para todos, de acuerdo en ese aspecto. Pero ¿de dónde va a salir el dinero? Va a salir, dice, de las familias ecuatorianas, o sea, del sueldo del trabajador o trabajadora. Pero se supone que es compartido entre el Estado y la mujer, ¿o no? Pero eso es lo que plantean. Pero ¿qué es lo que dice la Constitución? Que la seguridad social es responsabilidad del Estado ecuatoriano. Conquista desde varios años, más o menos aquí el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene alrededor de 70 años. Ha sido una conquista interesante, pero ahora es caja chica del gobierno nacional. Primero preguntemos al país, a los afiliados, asegurados, cesantes, pensionistas, ¿de cuál es el seguro social? De los que aportamos, capitalizamos. Se está violentando la autonomía del seguro social. Por eso ahora el gobierno dice, como hay crisis en el país, no le pagaremos el 40%. Pero tampoco se está eliminando el aporte. No, pero eso le digo, de acuerdo a los analistas, inclusive señalan que si se retira, como ya está aprobado el 40% como responsabilidad de los gobiernos, entonces miren, lo que va a suceder es que durará 12 años y entrará a crisis del seguro. Esto ¿A es usted grave. no le convence que el texto diga que el Estado garantizará? Se quitó el porcentaje, pero el texto dice que el Estado garantizará, cuando el IES lo requiera, el financiamiento del pago para el pago de esas pensiones. ¿No le convence a usted ese texto? No, miren, o sea, eso, vean, ni los otros gobiernos no han pagado, o sea, la deuda. ¿Cuánto será en el gobierno del economista Rafael Correa? Alrededor de 10 millones de dólares que está endeudado el Estado. Entonces ya para 12 años quebrará el seguro.
Y entonces vamos a ser perjudicados cientos de trabajadores que estamos en proceso inclusive de jubilación. Es conocimiento desde el país, empresas públicas, municipios, consejos provinciales, el argumento del gobierno nacional. Y esto no es mentira, esto no es falso. Aquí en empresa de movilidad están 240 enfermos graves con cáncer y no les jubilan. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto general del Estado, no hay el aporte. Miren, el impacto es en contra de los trabajadores. Y acá hay un documento, acta de compromiso con la Asociación de los Jubilados, en el 15 de enero del 2007. Sumilla el economista Rafael Correa, que se compromete aquí, dice, a pagar el 40%. Y hoy dice que no. Los jubilados y los ecuatorianos somos burlas, somos juego. Requerimos que se respete el tema de los derechos conquistados. Primero, que es el derecho al trabajo, el aporte a la seguridad social, el derecho a tener una pensión digna, jubilar al cumplir un proceso en empresa pública y privada. En cuanto a esto, entonces, nosotros señalamos que es una ley impuesta. Aquí se ha planteado inclusive modalidades de contratación, dice contratos indefinidos. Vea, aquí se ha violentado, dice contratos indefinidos y se aplica el decreto presidencial 813. ¿Ha habido despidos en el país? Sí. Petroamazon están despedidos. No hay el problema que dicen que ahora el ministerio dice garantiza el tema de la estabilidad. Por favor, eso es falso acá. ¿No le convence tampoco la eliminación del contrato a plazo fijo que también consta en este proyecto? Miren, por eso les decimos, pese que hay en el Código del Trabajo desde 1938 que ha sufrido reformas, hoy no se respeta. Se plantea entonces en esta dirección que se aplique el 813 y ahora tenemos alrededor de 60.000 trabajadores y trabajadoras despedidas. Y frente a este tema, ¿qué van a hacer ustedes? Porque justamente este viernes, hace más o menos una hora y media, ya se conoció que el presidente Correa sancionó sin veto, es decir, este proyecto ya no regresa a la Asamblea, sancionó favorablemente el proyecto de ley de justicia laboral y dispuso su publicación en el registro oficial. Esto significa que la próxima semana ya será ley de la República. ¿Qué van a hacer ustedes? Mire, podemos señalar que el gobierno no representa los intereses de los ecuatorianos y de los trabajadores. Conoce el país, que el gobierno garantiza el gran capital nacional e internacional. Ha recorrido Europa, se compromete con China, plantea leyes en regresividad, plantea entonces modalidades. Pueden ir a investigar el gobierno desde el ministerio. En empresa pública ahora hay modalidades de 6 meses hasta 1 año y máximo 2 años. Y les dicen regrese después de 6 meses. Vamos a ver si les recontratan. No les recontratan y les vuelven a dar fuentes de trabajo. La Constitución señala en el artículo 33 que el trabajo es un derecho y un deber social, fuente de realizaciones del ser humano. ¿Pero qué van a hacer ustedes, señor Chusín? Mire, en eso vamos nosotros a preparar, como hemos venido haciendo. 2013, 2014, hemos venido haciendo convenciones provinciales, convenciones nacionales, hemos conformado los colectivos provinciales y nacionales aquí en el país. En medida de eso nosotros planteamos entonces que va a ser un primero unitario, un 1 de mayo que condena la política en materia laboral y en materia social aquí en el país, porque muchos trabajadores estamos precarizados, estamos ya no tercializados, sino estamos ahora externalizados. O sea, esa es la nueva modalidad que lo aplican aquí en el país. Miles de trabajadores que el salario no nos alcanza. O sea, miren ahora, también el ministerio, mire, esto debe de eliminarse. Acuerdo ministerial 54. Hay el 116 del acuerdo 98, que son acuerdos ministeriales, que dice hasta $531. Y aquí se acaba de publicar que dicen que ganarán $561, aumentan $30 más. O sea, esto es grave. Si vamos al mercado, la libra diablas, la funda de tomate, ¿cuánto ha subido? De $1, ahora cobran 1.50. ¿Ha subido o no el costo de la vida? Y frente a $561, ¿cómo es que los trabajadores y trabajadoras estamos sobreviviendo, subsistiendo? No se hace un análisis económico de la canasta familiar básica. Miren, aquí la canasta está bordeando ya casi los $700. Porque eso dicen las realidades y las cifras económicas. Señor Chusín, puntualmente para el próximo 1 de mayo, ¿cuáles son las acciones que ya se están programando? ¿Movilizaciones en todo el país? ¿Cuáles son las acciones puntualmente que se van a desarrollar? Primero nosotros señalamos en este espacio que es una fecha histórica a nivel internacional, donde murieron miles de obreros por defender y hacer respetar las 8 horas de trabajo a nivel internacional, la libre organización, la seguridad social. Eso recorre América Latina y el mundo. Nosotros expresamos, condenamos la política del gobierno de la Revolución Ciudadana. Luego del 1 de mayo no descartamos y vamos a la 5ª Convención Nacional. De eso se determinará y haremos un llamado al paro del pueblo
y no descartamos en el país ir a una gran huelga general, porque eso se determina. O sea, históricamente el movimiento obrero ha tenido que pelear en las calles, movilizarse, pero no es nomás eso que hemos hecho nosotros. Eso van a resolver después del 1 de mayo. Sí, hemos presentado propuestas en esta asamblea legislativa, pero como hay mayoría de Alianza País, nos han impuesto. Aquí tenemos, vean, archivo. Eso ya como se aprobó la justicia de ley laboral, entonces ya no nos toman en cuenta. ¿Y por qué no un acercamiento con el gobierno para dialogar sobre estos temas? Hemos dialogado, pero ve eso, que me dispense el país, pero el diálogo de oídos sordos. Sí he estado yo en la asamblea con la doctora Betty Carrillo. Le hemos dicho, recoja los aspectos debatidos por juristas aquí en el país. Presentamos un código orgánico del trabajo en esta asamblea. Mire, ahí está archivado. Aquí está archivado, entonces decimos que es un debate y un diálogo de oídos sordos, decir, miren, recogemos los aspectos, pero se continúa haciendo de la eliminación de derechos. O sea, no se respeta de garantías y derechos. Entonces, el único camino que nos queda es llegar a una organización y que se determine que no somos 3 ni 4 pelagatos que salimos a las calles, porque eso nos dice. Miren cuántos movilizamos nosotros, alrededor de 200,000 en el país. Eso se expresó la última movilización. Hay un descontento por la traición del gobierno nacional a una política de equidad, de justicia aquí en el país. Por eso hacemos un llamado y saludamos para este 1 de mayo, un 1 de mayo unitario con todas las organizaciones sindicales y populares aquí en el país. Gracias por su presencia, muy amable. José Chusín, quien es dirigente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, con su visión crítica respecto del texto del proyecto de ley de justicia laboral, que, queremos reiterar la información, es de última hora. Ya el presidente Rafael Correa decidió su sanción favorable, no objetó parcialmente esta iniciativa y este mismo viernes ha sido remitida para su publicación al registro oficial. Una pausa.